la heparina sódica, ¿cuál es su antídoto? Sulfato-escopolamina. 1 miligramo neutraliza ¿cuánto? 100. Luego, y en vía oral, si quiero hacer una anticoagulación bastante segura, que yo no precise un parámetro de laboratorio para asegurarme la anticoagulación de Genabro, bloqueadores de factor 10 activado. Rivaroxaban, apisaban. No hay. Hay, es lo que más usamos, rivaroxaban, apisaban. Claro que sí. ¿Y la warfarina qué mecanismo de acción tiene? Warfarina. Bloqueo de la vitamina K, el óxido reductasa. ¿Qué factores de la coagulación? 279 de anticoagulación. Proteína C y proteína S, ¿son anticoagulantes o procoagulantes? Anticoagulantes, ¿no? Anteriores, procoagulantes. ¿Cuánto viven los procoagulantes? Ya está tranquilo. ¿Quién se agota primero? Anticoagulante. Entonces warfarinizo al paciente. ¿Y qué puede pasar después de 11 días? Efecto protromónico, hay una necrosis. En los pies se notan a su lado, ¿verdad? ¿Cómo puedo evitarlo? Heparina. Heparinizamos al paciente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la heparina sódica? Para la realización de individuos, agarrando acelera la unión de la antitromina mediante una heparina ACDB. Acelera la unión de la antitromina con el factor 2 y con el factor 10. ¿Y la de bajo peso molecular? Bueno, ahora vamos a ver nuestros antiagregantes plaquetarios. Ya, bueno, antiagregante plaquetario. ¿En qué paciente voy a usar? Habíamos empezado, nos quedaba clopidogrel, ¿verdad? Y el abicipazumab. Cuando hablamos de antiagregación plaquetaria, ¿qué queremos? Queremos controlar un trombo. En antiagregación plaquetaria siempre se ha hablado de profilaxis, de fenómeno tromboembólico. Sin embargo, solo va a ser útil cuando ya el paciente hizo un primer infarto para evitar el segundo infarto, ¿no? Hoy atendí a una paciente saludable que tuvo su bebé, hizo una preeclampsia, no había sobrepeso, la mamá hizo preeclampsia, la hermana hizo preeclampsia y eclampsia, hubo muerte fetal durísima, primer hijo. A veces hay antecedentes familiares extremadamente que sí o sí van a manifestar, independiente de que la paciente tenga o no otro factor de riesgo. Si yo hablo de preeclampsia, ¿quién es mi disparador o mi factor de riesgo en el embarazo para hacer preeclampsia? ¿Qué es una preeclampsia? ¿Por qué se caracteriza una preeclampsia? Hipertensión en el embarazo con proteinuria, o sea, voy perdiendo proteínas en orina, aeromio renal. Y le hicieron un estudio a ella, pero todo iba perfecto, delgada la paciente, bastante atlética, no subió de peso en el embarazo y tuvieron que poner 7 frascos de albúmina por la pérdida que ya ella había tenido, ¿no? Y con la hermana se escapó ese detalle, que también delgada, atlética, y llegó a eclampsia, ¿no? Eclampsia cuando ya hay convulsiones. La hipertensión en el embarazo casi muere, la han salvado así, salvaron el útero porque lo iban a sacar, ¿no? Fue una maniobra avesada de
Bueno, éxito, claro. Entonces, a veces hay factores de riesgo o patologías que aparecen genéticamente por antecedentes sin factores de riesgo, ¿no? Entonces, eso se lo comento porque aspirineta siempre, el padre hizo un infarto tal, aspirineta, no es el caso. Hoy en día, si bien antes poníamos para todo el mundo paciente añoso, antecedente de infarto, colesterol alto, triglicérido alto, hipertenso, aspirineta, hoy no, solo cuando ha habido un primer evento trombótico para prevenir el segundo, ¿okay? Y muchas veces tenemos en pacientes añosos por el uso de aspirina las heces alquitranadas y úlceras, o no llegaron a hacer las heces negras que a él le llamen la atención o ni le avisan, y pérdida permanente por gastritis y úlcera, y son las anemias de la tercera edad. Cuando hay entre 6 meses de diferencia, mucho rango en disminución de los glóbulos rojos, es porque hay una pérdida y hay que pedir siempre sangre oculta en ese paciente. ¿Ya? Cuando ustedes vean diferencia muy alta en los hemogramas, sangre oculta es extremadamente importante pedir. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué objetivo terapéutico tengo? Pues cuando hubo hemostasia, por cualquier motivo, ya sea una causa intrínseca o una causa extrínseca, se va a formar un trombo. Más ese trombo, ¿cómo se va a destruir? Plasminógeno en plasmina cuando ya todo se fibrosó. Si ese trombo no encuentra dónde terminarse, va a seguir la coagulación y eso es lo que vamos a prevenir con un antiagregante plaquetario. O sea, este trombo es que lo vamos a ir mirando. ¿Qué es lo que podemos hacer para inhibir nuestra agregación plaquetaria? Nuestra ya conocida aspirina, ya hemos hablado hartísimo de ella. Luego, este es el otro fármaco que nos falta avanzar. ¿Qué tenemos con él? Si ustedes recuerdan, nuestra plaqueta tenía varios receptores. ¿Qué receptores se acuerdan de la plaqueta? Tengo receptor para el fibrinógeno, tengo la glucoproteína 2B3A. ¿Se acuerdan que estaban dentro? Cuando él se externaliza para agarrar las redes y unirse mediante el fibrinógeno con otra plaqueta, tiene que haber todo un sistema de inflamación adentro, la ciclooxigenasa se liberó, hay tromboxano, libera ADP y el ADP externaliza estos receptores 2B3. Ahí vamos a trabajar con clopidogrel. Hay unos antagonistas directamente de la glucoproteína. Estos son anticuerpos monoclonales muy caros, solo para vía endovenosa, para acción rápida y por corto tiempo, cuando están operando y se están fijando que de pronto hay mucha formación de trombo y ese trombo después se va a poder hacer, se desprende y emboliza, ¿no? Hay otros mecanismos relacionados con el AMP que no fueron tan interesantes. Bueno, aquí habíamos avanzado hasta acá, hasta el ácido acetilsalicílico, ¿no? Ya, nuestro ácido acetilsalicílico, su mecanismo de acción ya lo conocemos, inhibe ciclooxigenasa en la plaqueta. ¿Qué característica tiene la ciclooxigenasa en la plaqueta? Que la plaqueta no puede sintetizar nueva ciclooxigenasa, por eso es que es irreversible. Inhibió esa ciclooxigenasa, punto. Si yo acá tengo una herida, inhibe ciclooxigenasa, se va el fármaco o la misma aspirina deja de actuar, y si acá sigue la inflamación, se sigue, o el estímulo, sigo liberando ciclooxigenasa en el lugar. La plaqueta no. Una sola vez un ciclooxigenasa y no es capaz de sintetizar una nueva, ya ella trae una, si se ha liberado y hay tromboxano, se van a agregar, pero no tiene la capacidad de volver a sintetizar una nueva, ¿ya? Por eso que decimos que la inhibición de la ciclooxigenasa en la plaqueta es irreversible. Ciclooxigenasa, su prostaglandina, entonces eso es irreversible, ya lo hemos visto. Acá teníamos nuestra doble membrana lipídica. Esto no se le tiene que olvidar nunca más en su vida. 90% de la patología está relacionada con inflamación. Nómbreme una patología, la que quiera. Diabetes, inflamación. Hipertensión, inflamación. Infección de cualquier lugar,
desde una conjuntivitis, una peritonitis, una neumonía, la que ustedes quieran, una otitis, denominador común tiene. Médico que sabe controlar inflamación, el paciente va bien. Ojo, aquí hay diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica. Inflamación aguda, me operaron apéndice, apendicitis, inflamación aguda. Fármaco analgésico antiinflamatorio funciona bien. Tengo artritis, crónica o aguda. Ahí no funciona. Sí te va a calmar el dolor, pero no va a disminuir la inflamación, aunque el fármaco se llame antiinflamatorio. Incluso el corticoide, que es inmunosupresor también, no es que va a disminuir la inflamación, lo quita y el paciente es mejor. Esa inflamación crónica es la que hay que saber controlar. ¿Y por dónde empiezo a controlar inflamación crónica? Con la lesión. Si yo como inflamación, muy bien, ¿yo me inflamo o no? No tengo dónde pelarle. Díganme 5 factores de inflamación, principalmente, que es lo primero que hay que hacer en inflamación crónica. Si yo como inflamación, yo me inflamo. La comida antiinflamatoria. ¿Qué es antiinflamatoria? Cargas glicémicas bajitas. Cargas glicémicas bajas. Paciente que vi hoy, 33 años. Desde sus 14 años anticonceptivo por un acné extremo. Extremo. 10 años anticonceptivo, quiso dejarlo, lo dejó, se llenó nuevamente. A la dermatóloga, ¿qué te da la dermatóloga para el acné? Que es fantásticamente bueno, vitamina A en alta dosis, isotretinoína, y de ahí empezó a sentirse mal, hepatotoxicidad, pero tomó año y medio. Deja isotretinoína y otra vez el acné. ¿Qué volvió a hacer? Anticonceptivo. Ya no quiso anticonceptivo, dejó otra vez acné, otra vez a la dermatóloga, y le dice a la dermatóloga, 5 dermatólogos. Ya no quiere isotretinoína, que le da, ella le da una tetraciclina, que es la aminociclina, una diaria durante un año. Me dolía mi corazón y mi vida cuando escuchaba. Intentaba tener la cara sonriendo, escuchándola y para no asustar. Tetraciclina, que es un antibacteriano de amplio efecto, gram positivo, gram negativo, inhibe síntesis de proteína, altamente hepatotóxico, altamente nefotóxico, y no le queda ni una bacteria sin que sea efectivo. Su espectro es gram positivo, gram negativo, algunos anaerobio e intracelular. O sea, no quedó nada. Aerobio y anaerobio, gran parte. Algunos anaerobios no tienen actividad. Ya. Okay. Durante un año y medio. Me decía, doctora, yo era una chica hiperactiva que mi madre me tenía que dejar quieta porque era hiperactiva y era deportista y siempre estaba contenta, y me comía todo y siempre muy flaca y comía todo y vivía feliz. Hoy me cuesta mi vida levantarme, muy flaquita. Le voy a mostrar lo que como y ahí me sacó fotos de lo que como. No como leche, no tomo lácteos, no como frito, no como gluten, ya no le queda más nada, tiene 2 o 3 alimentos y con eso más o menos la panza extremadamente hinchada, doblada de dolor en muchas oportunidades, ya no tiene vida social porque me dice, no puedo llegar con mi tapercito con 2 lechugas y 3 papas a un lugar, a salir, no puedo salir a tomarme un traguito que antes bien que he chupado bonito, me dice cuando era jovencita, sigue siendo joven, pero un poco más joven, y su vida cambió completamente. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué errores están viendo? ¿Cuál es la causa de ese acné para empezar? ¿Qué les enseñé? Ya hay una deformación generalmente de los estrógenos, ¿cierto? Y hay resistencia a insulina también in situ, ovario poliquístico, obviamente, el acné en la barbilla, mucho vello en las piernas. Y ahí que le dieron anticonceptivos, más estrógenos todavía, le bloquean la producción natural, por eso esa paciente mejora. ¿Y después qué hicieron con el antibiótico? Ahorita lo que tiene, ahí vimos al microscopio, era un intestino hiperpermeable.
permeable a morir. Apenas toqué porque bien flaquita, un dolor terrible, ¿no? Porque vos escuchás gases, timpanismo, apretás un poquitito y le duele. No, ahí no. ¿Qué es el dolor? La fermentación de la comida. ¿Y su comida es saludable o no es saludable? Son 3 vegetales que come y 2 carbohidratos y un pollito hervido y un pescado fresquísimo traído de la pescadería esta donde pesca y pague, que no tiene químico, que se lo traen exclusivamente, no congelado, 2 veces a la semana. O sea, ya no sabes qué más hacer. ¿Y qué pasó ahí con ese antibacteriano? Lo poco que había de flora se fue. ¿Se entendió? ¿Y cuál es la receta para el si es porque tengo una capa oleosa? Lavarse la cara 7 veces al día, puede ser 5, puede ser 3. ¿Por qué? Porque el Fusobacterium acnes vive en anaerobiosis. Si yo tengo la piel acá llena de grasa, ¿qué va a pasar con él? Le quitaste el oxígeno, él es anaerobio. Si le quité el oxígeno, él prolifera, entonces tengo que lavar la capa de grasa permanente. Hasta eso vamos comiendo bien, vamos tratando resistencia a insulina. Y me dice, hay veces que doctora, mi glucosa está extremadamente baja. ¿Por qué? Porque ella tiene resistencia a insulina y tiene una hiperinsulinemia hermosa, es todo lo flaca que es. Y no puedo comer nada, pero la papa hervida no me hace mal. ¿Puedo comer yo mucha papa hervida? ¿Tiene glucosa o no? Sí, tiene nomás su carga glucémica, es de 15, 18, porque no le tolera otra cosa, pero eso la va a hinchar también y le va a hacer hiperinsulinemia en algún momento, claro. No le va a hacer un pico como el pan, digamos, ¿no? Pero fíjense ustedes, paciente inflamada de aquí hasta allá. ¿Qué tienen que hacer? Tratar inflamación. Y tratar inflamación no es dar un antiinflamatorio. En inflamaciones agudas es fantástico. Un corticoide de inflamación aguda, de oro. Una otitis severa, inflamación aguda, de oro. Un postoperatorio, de oro. Entra cirugía estética la paciente, me van a hacer una lipo, alguna de estas cirugías que son cruentas, porque ahí entran y remueven con unas cánulas. Yo he visto la cirugía de terror y le van sacando todo un teridito graso y se lo aspiran. ¿Qué está haciendo? Ahí está rompiendo las células, ¿o no hay inflamación o no? Que si la paciente dice, bueno, ya me operé, me quedo tranquila, se fibrosa, todo y se endura si no hace drenaje. Alguito ha ido el drenaje. A esa paciente le ponía un corticoide antes, un poquito mejor. El posterior se inflama y se fibrosa. Ustedes tocan el abdomen de alguien que ha hecho una plastía de este tipo y son abdomen duros, pero es de fibrosis, no de músculo. ¿Se entendió? O sea que tratar inflamación crónica no tiene precio. ¿Ya? 90% de la patología, inflamación crónica, es lo que yo como, es la sangre que va circulando, es el intestino que tengo. El control de estrés, otro cuento, porque el cortisol se sube y también el sedentarismo. ¿Por qué? Porque ese epitelio va a quedar quieto. Por eso es que en tercera edad o postoperatorio, cuando va a estar quieto el paciente, siempre anticoagulante. ¿Está bien? Bueno, vamos. Eso es lo mismo. Su mecanismo de acción ya lo hemos avanzado, de la aspirina, ok, esa lámina ya la vimos. Su administración en vía oral sí, no preciso ni siquiera dosis alta. Si tengo mucho apuro, hacemos 300 miligramos en aspirina, ¿verdad? Profilaxis de un IAM cuando hubo un evento previo, trombosis venosa profunda sí, en caso de embolia pulmonar también. Ahí tenemos nuestra aspirina antiquísima. ¿Cuál es el quinto efecto farmacológico que se le da a aspirina? Antipoliposis. Ya, paciente con múltiples pólipos. ¿Cuál es el problema del pólipo? El problema del pólipo que él va a malignizar. Lo normal es que malignice, no en un año, generalmente en 2, 3 o 5 años. Paciente que se ha extraído pólipos, le podría una ecografía. 5 pólipos juntos en estómago, eso va a malignizar seguro, eso se extrae. Cada año tiene que tener endoscopía o colonoscopía del paciente según donde sea el pólipo y se extrae. Ni te pregunta el
del gastro. Él entra y por pincita lo retira completamente y siempre se biopsia, ¿no? Y ahí sale el tipo de célula según su diferenciación y así son, que generalmente va para maligna. Pero se lo saca completamente con borde, así sea maligno el pólipo. Si lo sacó con borde, ya está el tratamiento hecho, solo se controla 6 meses o un año. 100 miligramitos, suficiente, y hay de 75 porque la dosis ideal nosotros usamos 100. 325 si queremos hacer una antiagregación rápida. Una sola de 325, después hacemos las de 100. ¿En quién no le damos? Bueno, los menores son un caso serio, ¿no? Porque todo el mundo te dice no hay ensayo clínico, pero si toca, toca nomás y lo usamos nomás. Paciente con asma, ¿por qué no se le debe dar aspirina? Bloquea la vía principal de la inflamación y lleva la alterna y los leucotrienos a la vela. Gran problema de esos pacientes porque estamos hablando de todos los ahí. ¿Qué le da a ese paciente para el dolor? Complicado. Muchas veces hay que dar hipnoanalgésicos directos, ¿no? La úlcera, ¿por qué no le doy a una úlcera una aspirina? Nivel prostaglandinas, protectores gástricos y lo voy a bloquear. Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, esto es relativo, muy relativo. En el embarazo ya hemos hablado muchísimo en la clase anterior. Sus efectos adversos, hematológicos principalmente. Muchas veces también por fragilidad capilar. A veces el paciente dice apenas lo toco y queda moradito. Muchas veces fragilidad capilar. ¿Y qué le doy a una fragilidad capilar? Vitamina C. Ya, a veces sangran las encías al cepillar o vas tocando y hay mucha fragilidad capilar. Vitamina C. La vitamina C tiene una semivida muy corta, es hidrosoluble, no me sirve tomar hoy 10 gramos y mañana nada. En vía oral no se absorben 10 gramos para empezar, ¿no? En vía oral la dosis de saturación, ¿saben cuál es? Le hacemos tomar al paciente una vitamina C de 1000 cada hora. Cuando estén bien engripados, háganlo, ya van a ver que funciona. Por hora. 6 horas, 7 horas, 8 horas, capaz de más de 10. ¿Hasta cuándo? La dosis de saturación ya no se absorbe más, genera un proceso osmótico, porque ya no se absorbió y ¡pum! Se te ablanda la panza o te manda al baño. No necesariamente diarrea, pero vos vas siempre al baño a las 8, ya fuiste hoy a las 8, y ya son las 5 de la tarde y seguís tomando tu aspirina y otra vez te provocó ir al baño, aunque sea poca cantidad. Hasta ahí se toma. Haya saturado su absorción. Y si eran 8, al día siguiente tienes que tomar de ahí el 80%. Tomaste el 80%, te afloja otra vez y ahí vas bajando otra vez el 80% hasta que quedas con 2 por día. ¿Ya? Esa es una buena dosis de saturación en vitamina C. Alergia, alta probabilidad de hipersensibilidad a aspirina. Bueno, ahora este del clopidogrel, este es el que nos toca hoy día. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta plaqueta tenía varios receptores. Este receptor es importante, GP, glucoproteína 2B3A. Él está metido dentro de la plaqueta. Dentro de la plaqueta. Cuando esta plaqueta, ¿se acuerdan que se tiene que activar? Tiene actina, miosina, tiene ADP, tiene calcio y su ciclooxigenasa se liberó. Recién en ese caso, esa glucoproteína se va para el exterior y cuando se externaliza, recién va a permitir que este fibrinógeno se una a otra plaqueta también con la glucoproteína 2B3A. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es evitar que esta glucoproteína 2B3A salga para el exterior y se externalice. ¿Quién recuerda quién era el paso previo para que esa glucoproteína salga al exterior? ¿Qué tenía que pasar? Aquí está. Fíjense, acá está la glucoproteína 2B3A, tiene que salir al exterior porque ya estaba aquí guardada. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Esta molécula de ADP, cuando ella se activa, libera ADP.
El ADP viene y ocupa este receptor. Cuando ocupa este receptor, recién glucoproteína 2B3A sale hacia el exterior. ¿Qué va a hacer clopidogrel acá? Le ocupa el receptor y no deja que el ADP ocupe su receptor. Hay ADP sí, pero no le deja ocupar su receptor. Si el ADP no ocupa el receptor, la glucoproteína 2B3A no viene hacia el exterior. Ese es el mecanismo de acción de clopidogrel. Por lo tanto, inhibe la activación del receptor de glucoproteína 2B3A. ¿Por qué? Porque ocupa el receptor al ADP. Eso es lo que hace clopidogrel. Aquí tenemos mecanismos de acción de la aspirina que inhibe la ciclooxigenasa para que no haya trombosa, ¿no? Y acá tenemos el de clopidogrel. ¿Pudiera yo usar los dos en un paciente? Sí. Y se llama doble antiagregación. Muchos cardiólogos lo utilizan. Se llama doble antiagregación. ¿Por qué se puede usar? Porque son dos mecanismos de acción diferentes en diferentes lugares de acción. Uno a nivel de la ciclooxigenasa y el otro a nivel del ADP. Bueno, ¿qué hacemos con clopidogrel? Clopidogrel viene un comprimido de 75 y viene uno de 300. El de 300 se utiliza de inicio, a veces usan uno solo o por 5 días, depende de lo que precise el cardiólogo. Si necesita una antiagregación crónica, dosis de carga el de 300 y después todos los días 75, uno solo por día. ¿Qué es importante en clopidogrel? Es inactivo. ¿Qué significa? Profármaco. ¿Quién recuerda cuando avanzamos omeprazol? Yo les nombré la interacción con clopidogrel. ¿Quién es la enzima o el CYP que va a biotransformar el clopidogrel para activarlo? CYP3A4. CYP3A4. ¿Ya? El 3A4 se lo meten en la cabeza porque el 70% de los fármacos lo utilizan, porque son enzimas muy usadas, entonces cuando son profármacos mortal. Omeprazol lo usa muchísimo, no así pantoprazol, o directamente usamos ranitidina en esos casos. Imagínense, este no es baratito. A ver, busquen en su celular cuánto vale un clopidogrel. Quiero intentar acordarme el nombre del primer clopidogrel que hubo. El otro día estoy, porque ahorita ya hay varias marcas. Yo trabajaba en la terapia intensiva cuando recién se lanzó y valía como 50 bolivianos uno, y se da uno por día contra la aspirina que vale nada. Me voy a comprar su. A ver cuánto vale un clopidogrel de 75. 9 bolivianos, sigue siendo alto, porque esto lo debe tomar todos los días. Un solo fármaco para evitar agregación de plaquetas, sin antihipertensivos, sin antiarrítmicos, sin antidiabéticos, sin nada. Contra una aspirina. ¿Qué dice la literatura? Esto es interesante. ¿Qué dice acá? Alternativa. ¿Qué es alternativa? Que no es superior a ácido acetilsalicílico. Ya no es superior, pero claro, es médico moderno y suena hasta más bonito, ¿no? Clopidogrel. O, si precisa el cardiólogo, él dice, voy a hacer doble antiagregación y utilizar los dos. Pero en realidad es alternativa. Pero bueno, esto anda bien o anda muy mal. Ya. Alternativa a la aspirina en pacientes con riesgo de trastorno tromboembólico como infarto o una arteriopatía. Otra literatura dice coadyuvante. ¿Qué significa coadyuvante? Que nadie le gana hasta el día de hoy al ácido acetilsalicílico. ¿Y de qué va a depender también la función del clopidogrel? Si es profármaco, de la función hepática. ¿Sí? Hoy veíamos un paciente de una de las doctoras que trabaja conmigo y era un hígado con unas enzimas. Ella hizo un buen trabajo, empezó con 300 sobre 37, AST, ALT, cercana, y ahora tenía solo el doble de su valor. De 300 había bajado ya como a 70, solo con su nutrición, su intestino y un poco de ejercicio. Entonces esa función hepática mejoró, no es hepatitis, no había un que se llama un virus, sino que era
síndrome metabólico. Todavía no es diabético el paciente, pero un hígado graso a la vela. Ese hígado está graso, ¿cómo el clopidogrel se va a biotransformar? Aunque no tomemos el brazo. ¿Está claro? Y no tenemos cómo medirlo también. Toma clopidogrel y sobreentendemos que está antiagregado, sería todo. No tengo un laboratorio así como warfarina para pedir un TP para ver cómo está. Coadyuvante de aspirina para evitar una suboclusión si hay una prótesis. Ojo que acá, por ejemplo, pueden poner un stent, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando ponen un stent? El otro día un paciente pusieron 5 stents, eso es inusual. Él tuvo que viajar para Brasil y allá acá lo querían operar porque era de alto riesgo. 5 stents. No deja de ser una sustancia extraña. Está puesto el stent aquí. ¿Qué hace mi cuerpo frente a una sustancia extraña? Es el riesgo, por eso te dicen los stents, una duración de 2 años, según cómo esté, si lo cuida, si no lo cuida. En realidad es una sustancia extraña y el cuerpo intenta hacerle. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra vacuna de la TB? ¿Por qué no nos enferma? Son bacilos vivos atenuados, extraños, y mi cuerpo lo fibrosa y hace su poquito ahí gaseoso que siempre sale en los rayos X. Bajo mi inmunidad y aquello es lo que me puede enfermar. Acá ocurre igual, o sea que no es de solución, ¿no? Entonces en estos pacientes con un stent siempre hay que dejarlo antiagregado, no anticoagulado, antiagregado, para evitar esa reoclusión. Hay que evitar esa oclusión. Su absorción es rápida, pero es un profármaco, es letra roja, profármaco. Biodisponibilidad ya está determinada, que es el 50 y punto. Eliminación no es un problema. Bien. Eliminación no es un problema y su biotransformación es por el CYP3A4. CYP3A4. ¿Qué efectos adversos pueden traer? Muchos pacientes hacen hepatitis. El que hace hepatitis con clopidogrel no lo puede usar más, ¿no? No es usual, pero son características genéticas del paciente. El que hace hepatitis, vas a sacar, revierte la hepatitis y otra vez va a volver si vuelves a administrar. Si da diarrea, también no lo puede usar porque yo lo necesito de largo plazo. A nivel cutáneo y a nivel hematológico. Estas son las más importantes. Discrasia sanguínea, obviamente, se mete con la plaqueta y puede hacer una púrpura trombocitopenia. Por todo derecho, toditos estos fármacos hematológicos se meten con plaqueta y son capaces de hacer púrpura, obviamente hemorragia, ¿no? Menor que ticlopidina, dice, pero esta se usó al inicio, muchos efectos adversos y nos quedamos con clopidogrel, es del mismo grupo terapéutico. Hay casos de anemia aplástica, ¿sí? ¿Qué es anemia aplástica? ¿Por qué se caracteriza una anemia aplástica? ¿Qué diferencia hay entre una anemia y una anemia aplástica? La causa de esta es la médula. Anemia aplástica, la médula ya no es capaz en ningún momento de producir glóbulos rojos, blancos y plásticos. Gran problema. En cambio, existe una sulfa o un cotrimoxazol y hay una anemia importante, retira el cotrimoxazol y muchas veces se recupera, pero si hace anemia plástica, que lo vimos con dipirona, ¿se acuerdan? Dipirona tiene ahí su etiqueta, pero el diclofenaco tiene la misma casuística de anemia plástica que una dipirona. Esto es irreversible, este paciente va a trasplante de médula. Este paciente va a trasplante de médula, ahí hay que ver si Filadelfia positivo o no. ¿A quién no le vamos a dar? El que tenga trastorno hemorrágico, obviamente, trombocitopenia. Si hay una úlcera, nada, ni aspirina ni clopidogrel. Si ha habido hemorragia cerebral, contraindicadísimo porque no evita la agregación. Disfunción hepática grave, obviamente, ¿no? Esas son contraindicaciones extremadamente importantes. Todo paciente que recibe clopidogrel, pedimos hemograma, vemos las plaquetas, los glóbulos rojos y perfil hepático por la hepatotoxicidad, siempre.
y cada 3 meses su hemograma completo y ahí le aumenta función hepática. Tu paciente recibe clopidogrel. ¿Cuándo yo debo interrumpir para una cirugía programada? Le tiene que sacar la vesícula porque tiene cálculo. Pues 10 a 14 días antes de la intervención. Mucho más que la aspirina. La aspirina con 7 días ya funciona bien y a veces dice la química. Bien, hasta ahí entonces ya tenemos aspirina y tenemos clopidogrel. Ahora vamos a ir con afliximab, anticuerpos monoclonales. Él es un fragmento del anticuerpo. ¿Qué es lo que él va a hacer? Su acción es así. Clopidogrel yo tenía que tomarlo, tiene que ir al hígado, el hígado lo transforma en fármaco. Ese fármaco va y usa el lugar del ADP para que el ADP no actúe y el factor 2B3A no salga al exterior. Este anticuerpo monoclonal directamente se une al receptor 2B3A. Si directamente se une al receptor, pues no va a dejar que esta plaqueta se una a la otra plaqueta porque es el puente para el fibrinógeno entre las dos. Es de acción ya, endovenosa, acción rápida, corta duración, emergencia. Este paciente se nos está yendo ensangrado. ¿Por qué se me van ensangrados? Por varios motivos. Porque esa sangre salió a una bomba de hemoperfusión, porque está anticoagulado para que no forme trombos. Y encima la cirugía es bien manipuladita, entonces eso favorece formación de trombos. Tiene varios motivos por los cuales este paciente le puede sangrar, ¿ya? Endovenoso, a corto plazo, solo para estas complicaciones cardíacas durante la intervención coronaria. No la vamos a usar ni en la terapia, la vamos a usar. Esto siempre debe tener el cardiólogo durante su cirugía. Solo lo vamos a conocer, su mecanismo de acción, endovenosa, acción rápida. Es el afliximab, viene de 10 miligramos. Bueno, ahí vimos uno de emergencia y los otros dos de la aspirina y el clopidogrel. ¿Qué debo tomar en cuenta? Hasta el día de hoy, aunque la industria se no, aspirina, clopidogrel no le ganó a aspirina, ¿ya? La aspirina es el antiagregante de elección, sigue siendo de elección. Dejamos aspirina o estamos reiniciando, 200 es suficiente. Normalmente otro libro te dice 325. 200 está suficiente, 100 de mantenimiento, mientras que el clopidogrel de 75, pero tarda 5 días en su efecto. Por eso hacemos uno de 300 primero, y después de 5 horas recién tengo el efecto antiagregante. Si tenemos tiempo, porque hay doble antiagregación, hacemos solo 75, pero si no 300 y después cada día 75. ¿Ya? Eso importa. ¿Qué más? Suspender el tratamiento antiagregante aumenta la probabilidad de trombosis si eso está totalmente determinado. Heparinas de bajo peso molecular no protegen de efectos trombóticos. Este es anticoagulante y estos son antiagregantes. ¿Por qué puse esto acá? Porque muchas veces los médicos dicen le vamos a sacar su aspirina y vamos a poner heparina. Son diferentes. Uno es antitrombótico y el otro es antiagregante planetario. Esto es importante. O sea que no es que va a estar protegido de la antiagregación por usar heparina. Si la cirugía es de bajo riesgo, no precisa siquiera suspender la aspirina, ni la precisa porque no es que va a sangrar el paciente. Hay procedimiento doble antiagregación, sí, eso es nuevo, doble antiagregación que dicen, eso es de los cardiólogos, porque son como muy modernos, usan el clopidogrel y les queda todavía dubitativamente, ¿dejo aspirina o no? Siempre hemos usado aspirina y ha funcionado. Y el clopidogrel mucho depende de la función hepática. Esto es extremadamente importante. El otro día se suspendió una cirugía de una paciente porque tomaba ginkgo biloba, porque el ginkgo biloba decimos que me mejora la oxigenación cerebral, es como vasodilatador cerebral. Él es antiagregante, inhibe al factor de la plaqueta. ¿Cuántas horas? 36, porque hicieron el prequirúrgico y claro, su antiagregación lentísima. El ajo también por 7 días,
¿Quiénes son los que comen ajo en alta concentración? Los asiáticos, ¿no? El ginseng también aumenta el tiempo de protrombina y dura 24 horas. Estos 3 suplementos son muy usuales. Los 3 hay que suspender previo a actos quirúrgicos. Y el alcohol mortal. Potencia el efecto anticoagulante. ¿Por qué en los anticoagulantes? Porque se usa el alcohol aldehído de hidrogenasa y no hay quien biotransforme el anticoagulante. Bueno, hasta ahí entonces ya tenemos nuestros antiagregaciones. ¿Cuál es el antiagregante que sigue siendo un lujo con 5 efectos farmacológicos? Ácido salicílico, acidosis, 100. Efectos adversos lo conocen, a qué paciente no le doy. ¿Qué alternativa tengo cuando soy alérgico a la aspirina, cuando hay sangrado, cuando hay úlcera? Clopidogrel. Pudieran usarse los dos. Clopidogrel, ¿cuál es la dosis de inicio? Si tengo que ya antiagregar rápidamente, porque su efecto es en 5 días, 300 miligramos. ¿De cuánto viene? 65 miligramos. ¿Cuántos días previos lo voy a retirar? 7 días a 10 pacientes. Mientras que aspirina pudiéramos no retirar. ¿Y qué suplemento me disminuye la antiagregación o me potencia la antiagregación? Ajo, ginseng y ginkgo biloba, ¿ya? Porque a veces el paciente cree que porque es venta libre, porque se lo recetaron por ahí, no tiene efecto. En este caso sí tiene mucho efecto. ¿Qué es fibrinólisis? Lisis de destrucción. Ya el coágulo está. Tenemos el infarto, ya está. Tenemos una trombosis pulmonar, ya está. Tenemos un ACV trombótico. Cuando hay un ACV en el paciente que ya se nos ha paralizado probablemente parte del cuerpo, la tomografía te va a decir si es trombótico o es isquémico, ¿no ves? Puede ser un vasoespasmo hasta transitorio, que después solito se revirtió. Puede ser un vasoespasmo, que ahí nos va muy bien un antagonista de calcio como un inmunoglipino, dosis muy alta, ¿se acuerdan? O si hay un trombo, el trombo va a hacer que no haya circulación. Entonces ahí tenemos la chance de usar un fibrinolítico dentro de las primeras horas que hayamos hecho el diagnóstico. Si no, no me sirve. Si el trombo de mi infarto lo hice hace 3 días o 4 días, ya no me sirve usar un fibrinolítico. ¿Ya? El fibrinolítico es de doble filo. Siempre les digo, el fibrinolítico es el que va a ser el PACMA. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el fibrinolítico? Teníamos la vía intrínseca de la coagulación que empieza con el 12A12 activado. La intrínseca empieza con el factor D generalmente y viene acá 10A10 activado, protrombina, trombina, fibrinógeno a fibrina. Estas redes de fibrina, gracias al factor 13 o de AG+, quedan bien firmes entre ellas. El coágulo está hermoso. Ese coágulo, nuestro organismo tiene que ponerle un fin y decir, bueno, ya se formó el coágulo, ya no hay riesgo de sangrado, ahora lo vamos a destruir. ¿Cómo lo van a destruir? Plasminógeno a plasmina. Esto es lo que tiene que activarse. Entonces, si es fibrinólisis, ¿qué es lo que vamos a activar nosotros? El paso de plasminógeno a plasmina para que venga y destruya todos los monómeros de fibrina. Todos los monómeros de fibrina. Fibrinólisis primaria y fibrinólisis secundaria. La primaria es que mi propio plasminógeno pase a plasmina y ahí se acabó mi trombo, pero si no lo vamos a hacer con medicamentos. ¿De quién estamos hablando en fibrinólisis? Streptokinasa es el más antiguo. ¿Por qué se llama estrepto? ¿De dónde se obtiene? Del estreptococo, de la toxina del estreptococo, que rápidamente lisa lo que pilla en su camino. Así de invasiva es. Esa es la estreptokinasa. Y si yo me voy a comer todo tronco que pille en el camino, ¿qué riesgo va a tener si va a pasar de plasminógeno a plasmina? Sangrados y hemorragia. A veces por tratar un infarto cardíaco hacemos una hemorragia, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Urosinasa más nuevo, alteplasa y reteplasa. A medida que me separo de streptokinasa, el costo es mucho mayor, pero hay menos riesgo de sangrado. Bueno,
Streptokinasa es una proteína que se obtiene del estreptococo. ¿Qué es lo que va a hacer? Forma un complejo con el plasminógeno y lo activa a plasmina. Eso es lo que hace. El plasminógeno vimos que tiene que pasar a plasmina. Entonces lo que hace es formar un complejo con el plasminógeno para que él forme plasmina, pero de forma rápida. De forma rápida. Si ustedes recuerdan, plasminógeno va a pasar a plasmina, entonces esta fibrina se va a destruir y ahí ya voy a tener su producto. La streptokinasa actúa sobre la plasmina de forma indirecta porque favorece su mecanismo acá, y la uroquinasa de forma más directa. Esta es de acción más rápida y también con menos sangrado, pero también mucho más cara. ¿Para qué voy a usar una streptokinasa? Este sí ya tiene un infarto. Ya tiene un infarto reciente o en una trombosis venosa profunda o en una embolia pulmonar reciente, donde yo sé que es un trombo y es reciente, la embolia pulmonar o un tromboembolismo arterial o trombosis venosa profunda como es un IAN. ¿A quién no le vamos a dar? Al que tuvo una hemorragia reciente, porque se va a sangrar seguro, no nos va a tolerar el fármaco. Traumatismo y cirugía es de doble filo. Es de doble filo por los riesgos de sangrado. Nada. Son muy pocos los casos que está bien indicado. Una tuberculosis que puede haber un sangrado, nada. Yo más diría indicación. Paciente que sin antecedente de sangrado, con un infarto o una embolia reciente, dentro de las 6 primeras horas. Si ya ese coágulo disecó, ya no me sirve el fármaco y el riesgo de sangrado es alto. ¿Qué efectos adversos? Si viene del estreptococo, ¿qué efecto adverso importante? Reacción anafiláctica. A veces colocaron y hace shock anafiláctico el paciente y ahí queda muchas veces. O sea que su uso, la ureaplasa tiene ese efecto adverso menor. Acá la reacción anafiláctica antígeno anticuerpo puede ser muy alta y el paciente empieza a hacer hipotensión, bradicardia, fiebre, le da, pero es por la streptokinasa, porque es una sustancia biológica externa y yo puedo reaccionar a ella. ¿Ya? Hemorragia, esto es el más importante, el efecto adverso. A veces se resolvió el infarto, pero quedó consagrado el paciente y ahí tampoco es que lo puedes coagular, porque el infarto es una procoagulación. Ahí te queda. Sí, siempre se le dice al paciente si está consciente o a la familia. Podemos hacer esto, vamos a evitar una cirugía de revascularización a corazón abierto que no sabemos si la va a tolerar y no sabemos cuándo se va a poder hacer. O colocamos esta ampolla que puede disolver el coágulo, pero puede hacer hemorragia o puede irlo muy bien, o puede hacer un shock anafiláctico. Ahí el paciente se la juega y el médico lo hace firmar si va a usar streptokinasa. La ampolla, la que tenemos nosotros es la de 1500. La de 1500 le empezamos con 250.000 unidades. Es unidades internacionales. Hacemos la dosis inicial, ahí te das cuenta si hay alergia, si hay shock anafiláctico. Y después 10.000 unidades por hora dentro de las primeras 24 horas. Nunca yo he visto hacer 3 días. 24 horas sí, y ahí usamos la ampolla completita en 24 horas. Generalmente hasta en 6 horas nada más. Se va controlando y se va rezando paralelamente para que no haya sangrado ni haya hipersensibilidad o alergia. $200 costaba esto hace ya unos 10 años, cuando era relativamente nueva, contra una cirugía de revascularización cardíaca que estaba arriba de los $8.000. Les hablo de un paciente privado, digamos, cuando costaba $200 contra y sin cirugía. Cuando esto va bien, es un espectáculo. El problema es que es un riesgo. De pronto, urosinasa es mejor, la probabilidad de shock anafiláctico y de alergia disminuyó mucho con el mismo mecanismo de acción, plasminógeno en plasmina activa y lisa el trombo. Esta tuvo menos efectos adversos,
pero es mucho más cara. También la ursinasa, misma vía de administración, misma indicación. Nosotros casi que la reservamos para infarto. A veces nuestras embolias pulmonares, sus diagnósticos no son tan rápidos, ¿no? Y esto solo funciona si el diagnóstico es rápido y el trombo es reciente. Contraindicado las mismas: hipertensión severa, estenosis mitral, arritmia. Ahí tenemos las hemorragias, gran problema. A veces el infarto ya se resolvió y no tienes con qué revertir la streptokinasa, ni te conviene revertir porque puede hacer trombo. Hematomas, hematurias, vómito con sangre, hipotensión y arritmia. Gran problema. No vamos a entrar en detalle con las dosis. Sí, la streptokinasa, que es la más usada, pero son 300.000 y después hacemos, generalmente hacemos 300.000 hasta completar 250.000. Alteplasa mejor, reteplasa igual, menos efectos adversos, activadores directos del plasminógeno. El otro hacía que plasminógeno y plasmina se unan más rápido y vayan a ser anticoagulantes. Este es acción directa. Este tiene menos riesgo de sangrado, mucho más caro. A ver, busquen en su celular si hay alteplasa. En Brasil, en las emergencias, solo usan esta, ya no usan streptokinasa. Nosotros seguimos. Busquen streptokinasa ampolla y busquen alteplasa ampolla. Vamos. Así se despiertan, agarran el teléfono y se despiertan, no se van a poner a WhatsApp. ¿El Laxin se llama? ¿Ah? ¿El Laxin también se llama? Sí, el nombre comercial la verdad que no conozco, pero búscame streptokinasa o 17.200. 17.200. ¿Cuál? La alteplasa. Esta nueva, ¿no? Alteplasa, menos riesgo de sangrado, más segura, menos shock anafiláctico. 17.000 bolivianos, que te puede evitar probablemente una cirugía de revascularización. Y la otra streptokinasa, esa debe estar más barata porque es más antigua, pero es más vieja. 17.198. Tienen que trabajar mucho. Trabajan mucho en buena comida, en buen ejercicio físico y se dejan de infartar. ¿Está claro? Ya. No está fácil. Entonces, si vale 17.000, ¿será que yo voy a llegar a la emergencia de la seguridad social y la van a tener? Cuando yo trabajaba en la terapia intensiva y la caja era del comité de farmacia terapéutica, entonces veíamos un poco las compras, las necesidades, porque quien hace las compras son los de alto mando de la PA y son economistas, pero no son médicos. Entonces hicimos todo un estudio para ver cuánto salía a revascularizar al paciente para la institución, una cirugía corazón abierto, meter al paciente, y cuánto podíamos ahorrar si teníamos la streptokinasa. Entonces nos compraron, en aquella época valía $200. Bien, nos compraron 5, o sea, 17.000 contra cuánto cuesta todo un equipo de cirugía y cuántos días en la unidad coronaria y después queda anticoagular el paciente. O sea, es todo un costo muy alto. Por decirte, 17.000 contra 500.000. Así, la diferencia para la institución. Costó horrores hacerles entender. Se sacó el precio, el costo de que entraba el paciente, se lo operaba, unidad coronaria, piso y de alta a su casa. Y le dijo en qué medicación se iba a revascularizar. No colocaba la caja, era solo así. Y la cirugía a veces 8 horas y te tocaba hacer interno, solo agarrando ahí 8 horas. ¿Saben lo que es? No? Yo una vez salí muerta de ahí, casi me desmayo porque estuve solo agarrando. No, era la agarradora oficial. Imagínense ese cirujano vascular era el doctor de ella. Hacía un microscopio de los ojos y una cirugía y la enfermera hemodinamista y todo con un estrés hermoso ahí, ¿no? Eso contra una streptokinasa. Accedieron, compraron 5. Como era tan cara, ¿dónde se podía guardar? La regente de farmacia, en su vitrina pegada a 8.000 llaves donde se guardan
la morfina, los psicotrópicos de los pacientes, todo lo que controla la 1008, porque si le roban va a ir presa. Ya. Entonces llegó 3 de la mañana el infarto. Era ideal el paciente para hacer el retroquinasa. ¿Cuál fue el problema? Era 3 de la mañana, no está la regente, no le deja la llave a nadie porque... Ya. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos en la heladera hasta la retroquinasa, en la heladera ni siquiera de la emergencia, de la terapia intensiva, y se tuvo que poner llave a la que se llama la heladerita de la terapia intensiva, ya se quedaron todos sin leche y sin coca todavía, porque era más fácil que alguien de la terapia se haga responsable, pero nadie quería, porque quien ve esa es la enfermera de la terapia. Eso para que ustedes vean nuestra realidad. Si alguien ve algo caro, lamentablemente eso pasa en nuestro hospital. Yo tuve la oportunidad de ver unos 10 pacientes con uso de triptofenasa, 7 fueron muy bien y otros 3 murieron en el hospital. Pero era su chance. ¿Se entendió? Ya. ¿Hay que cuidar el endotelio o no hay que cuidar el endotelio? ¿Y cuándo cuidas el endotelio? Joven. Doctora, Sí. en 20 miligramos usted llega a costar $700, en 50 miligramos $4.300 y en 100 miligramos llega a costar $6.400. Vamos a Thank you. ¿Quedó clarito? Ahorita muchos bolivianos toman el sur de Brasil, ¿no? Porque pueden tomar, lo hacen. Allá el primero es el alteplaza, el primero bonita y toda las guardias, ¿no? Pero acá todavía estamos ahí. Pero ese es el problemita. Y si llegan y te piden esa cantidad, creen que te van a... Esta está fantástica la alteplaza. Mucho más cara, ¿no? Que la creo. Bueno, indicaciones las mismas indicaciones, contraindicaciones exactamente lo mismo, que haya sangrado, que haya coma, un antecedente. Ahí tenemos la alteplaza, la de 50 miligramos. ¿Cuánto salía la de 50? $6.000. $4.300. Pero imagínate que te va bien. Un stent vale $8.000. El paciente que les digo que estaba en la caja petrolera y no lo querían dejar salir, fue en un avión ambulancia porque había recursos, 5 stents cortados. El estrepto está a 1.000 bolivianos, doctora. ¿Cómo? El estrepto está a 1.000 bolivianos. Ya me parecía, porque es antigua, pero su riesgo es muy alto. 1.000 bolivianos, porque aquí 1.500.000 UL, creo que es. unidades internacionales, es de 1,5 millones, solo viene ese. Ese está en 1.000 aquí en Bolivia. Ya. Ahí tu riesgo de sangrado es alto, la otra es mucho mejor. Y en la medida que sale un fármaco más nuevo, el costo también es mayor, pero menos, más seguro, ¿no? Efectos adversos, náuseas y vómitos, puede haber hemorragia, pero mucha menor casuística, hasta 1.5 miligramos por kilo, o sea que aquí más o menos te cobrarán según cuánto usaron, ¿no? La ampolla viene en 50 miligramos. Yo esta no he visto usarla, bueno, ya no trabajo en la terapia hace mucho tiempo, pero no es del Bademecum nacional. Listo. Eso era para destruir los coágulos fibrinolíticos. Ahora, ¿qué hacemos cuando nuestro paciente sangra y sangra y sangra y sangra? Aquí tenemos aprotilina de emergencia para cirugías cardiovasculares, endovenoso. El ácido tranexámico lo tenemos hoy en comprimido y lo tenemos en ampolla, y el aminocaproico menos usado. Antifibrinolítico, con esto vamos a acabar. El ácido tranexámico muy usado, búsquenme ácido tranexámico, búsquenme comprimidos y ampollas. Cuando hay sangrado muy masivo, a veces hay pacientes con mioma sangrante que todavía no se van a operar y queremos detener el sangrado, ahí usamos ácido tranexámico. Tenemos en ampollita y tenemos en comprimidos, o cuando su dosis de anticoagulante ha sido muy alta. Inhibe la activación del plaminógeno, entonces evita la fibrinólisis, que era exactamente lo contrario a lo que hacía triptofenasa y ureaplas. ¿Cuánto vale? Tranexámico.
Pacientes con mucho sangrado, que no hay hemofilia, ¿no? Obviamente. Por vía oral y por vía intravenosa, en hemorragias gastrointestinales, a veces estos pacientes con cirrosis hepática y úlceras varicosas que sangran, ahí puedo usar. Ahí es una buena opción. Incluso, ¿cuánto? 62 bolivianos. ¿La ampolla o el comprimido? La ampolla de 5.000. La ampolla de 5.000, ya. Y el comprimido es mucho más económico y podemos usarlo por varios días. Incluso en hemofilia, metrorragia, hemorragias gastrointestinales, no por el uso de streptokinasa, ¿no? Alergia como cualquiera, bastante seguro. ¿Qué decir? Coagulación intravascular diseminada. ¿Quién hace sí? Es una de las fases del shock anafiláctico. Cuando ha habido mucha inflamación, ¿en qué termina la inflamación? En todo. Eso ya de 4 a 5 gramos en infusiones en 1 hora. En 8 horas probablemente tengamos muy controlado el cuadro, ampollitas de 4 gramos en 10 mililitros. La proteinina de emergencia, solo lo ven en un quirófano. El paciente se está yendo desangrado. Muchas veces es porque hicieron trombosis y hay una deficiencia de los factores de la coagulación. Infusión endovenosa o por mucha heparina cardíaca. Inhibe la enzima sobre la que actúa plasmina, calicreína y inhibe fibrinolis. Reduce la hemorragia en el 50% de circulación extracorpórea. Circulación extracorpórea con la sangre del paciente se ha clampeado el corazón y va a la máquina y eso tiene que estar anticoagulado porque tiene superficie rugosa. Puede coagularse. Cuando ya metemos la sangre y sigue sangrando el paciente, ahí hacemos aprotinina. Esto le puede salvar la vida a tu cirugía cardíaca. Tromboflebitis, alergia, como todo. Ahí tenemos de 500.000 unidades de inicio y después 50.000 por hora hasta controlar el cuadro. Este sí lo teníamos en la caja, que es 1 o 2 ampollitas de reemergencia. Sin eso el cirujano no quería operar, porque a veces todo iba bien y con nada más de la anticoagulación quedaba con tiempo de sangrar. Vitamina K, ¿en qué caso uso vitamina K? ¿Cuál es el anticoagulante que bloquea la vitamina K epoxirredutasa? Warfarina. Necesaria para que se produzca en el hígado vitamina K. ¿Y por qué le ponemos al recién nacido vitamina K? ¿Por qué le ponemos al recién nacido la K? Porque no tiene lactobacilos que van a sintetizar la vitamina K. Hígado inmaduro todavía no tengo, el 2, el 7, el 9, el 10. A veces lloran o a veces está todavía el cordón umbilical y puede haber sangrado. No pueden hacer hasta accidentes cerebrovasculares cuando son muy prematuritas porque no tienen vitamina K. Entonces, un esfuerzo importante puede llegar a ser una hemorragia cerebral muy usual en los prematuritos. Por la vía que pueda, vitamina K lo tenemos para todas las vías. Antídoto para estos anticoagulantes, que warfarina de la droga tipo, profilaxis de hipoproteínemia, puede hacer anemia hemolítica, pero esto es muy raro. O una hiperbilirrubinemia porque requiere bilis para su absorción en el intestino del recién nacido. Puede hacer reacción anafiláctica como cualquier fármaco. De 10 y de 20 miligramos nuestra vitamina K, también llamada fitomenadiol. La protamina, ¿qué dimos de protamina? Esta ya la vimos. Antídoto de heparina. ¿De cuál de la heparina? A la otra apenas 50%, a la de bajo peso molecular. Forma un complejo activa de antídoto de heparina para sobredosis, hemorragia por sobredosis. Ahí tiene su sulfato de protamina, viene de 50 miligramitos. Hemos dicho que 1 miligramo neutraliza 10.000 unidades, ¿no? Viene de 50 miligramos, 5.000 unidades de 5 ml o 50 miligramos, es lo mismo.
Bueno, por fin se acabó farmacoizante, hematología, no me encanta. Es importante, los cardiólogos manejan muy bien y los vasculares, ¿no? Es bien de especialidad, los anticoagulantes, nos toca acompañar. Cuando toca acompañar a un paciente anticoagulado, revisar quién es su anticoagulante, con quién hay interacción, si es fármaco o fármaco y qué alimentos, ¿ya? Y las interacciones, eso no se le puede escapar, eso sí lo van a ver como médico general. Decirle a su paciente que es hipertenso, que tiene otro problema y viene anticoagulado. ¿Bien? Bueno, con esto termino acá. Esta semana la práctica es normal, vamos a ir haciendo receta de todo lo avanzado, porque los exámenes han estado pésimos. Vamos a practicar muchas patologías, cada uno va a hacer su receta y va a explicar qué es lo que va a hacer y cómo. ¿Ya? 10 minuticos van a trabajar nada más en su patología, cada uno le vamos a dar uno diferente. Y lo quiero escuchar porque todo lo que he escuchado no está muy bien. Y empezamos el día jueves antibacteriano, vamos a hacer su generalidad y su mecanismo y tengo que revisar bacterias también, que lo tendríamos que hacer en práctica. Una repasadita en su casa va a tener que ser. Coco gran positivo, cómo se llama, qué infección produce. El estafilococo, el streptococo, todito, los subtipos, para que yo cuando hable de antibióticos pueda directamente nombrarlo nada más lo mismo. ¿Está bien?